Uf, las mentiras del cine americano. Esto viene cargadito, ¿eh? Ya es 1 minuto 28, ya no son los 30 segundos del anterior. Vamos poco a poco. Iré cortando y si me decís que pare, ¿vale? Pero eso no te lo cuenta las pelis de John Ford. No te lo cuentan nunca las pelis de John Ford. La mayor parte de las tribus y de los pueblos que había en California desaparecieron. Cuando el Imperio Español desapareció. Vale, la primera. La mayoría de tribus que habían en el pueblo, ay, camón. En la zona de California desaparecieron cuando el Imperio Español desapareció. Está claro de que se está refiriendo a los Estados Unidos. Sí, a los británicos, no, realmente. No entiendo cómo el Imperio Español afecta a California. Sí que afecta. Lo lamento mucho, esa parte estaba muy lejos de Argentina, en la otra punta del continente, así que ni idea. Pertenecía a España. ¿California pertenecía a España? Es una broma, ¿eso es en serio? Toda la parte sur de Estados Unidos, prácticamente, era del Imperio Español. Wow. Bueno, sinceramente eso es algo que me sorprende mucho del Imperio Español, de la cantidad de conquistas que hizo. Más o menos. La verdad que ocupar tanto terreno, llegar hasta ahí, no pensé que habían llegado tan lejos. Más o menos creo que esto es real, ¿eh? Por eso se habla español. ¿Recuerdan la película de X-Men, Los Orígenes del Gobierno? Cuando van a buscar a Cíclope, que estaba en el instituto estudiando, estaba castigado. En la pizarra, si te fijas, estaban escritas frases en español y era en California. Qué loco lo que me vengo a enterar a esta edad. Siempre pensé que había llegado, o sea, que todo Estados Unidos había sido conquistado por colonias británicas. No, las colonias británicas realmente empezaron aparte es que, fíjate los nombres, New Jersey, Massachusetts, New Hampshire, Maine, y luego te ves los nombres, a ver, Virginia, Carolina, Georgia, Alabama, son nombres más latinos. Es que se nota mucho los nombres, Missouri es más, suena más británico. Bueno, Oklahoma, vale, está cierto, Arizona, Utah, Carolina, bueno, Utah, Nevada. Sí, a ver, los nombres de los propios estados. Luisiana, de hecho, era francesa. Luisiana tiene mucho de francesa. Adelante, España se dio un tiro en el pie en esa parte de la historia. Apoyó a los estadounidenses en la revolución contra Inglaterra para librarse de los ingleses ahí. Después vino la guerra de sucesión en Europa y los americanos aprovecharon para, venga, ustedes también independícense, venga, y se quedaron con la mitad de México. Bueno, lamentablemente voy a hacer una pequeña nota. Todavía no sé muy bien hacia dónde va a ir el tema de los indígenas. Pero sí algo que pasa mucho en Argentina es que se ponen con esto de cómo las colonias españolas pasaron por encima de los indígenas y que las tribus desaparecieron y varias cosas del estilo. Y la realidad es que no sé por qué se tiene a los indígenas como que eran buena gente que estaba ahí haciendo sus ponchos y decían, ¿quieren un mate? O sea, asaltaban pueblos, violaban mujeres, mataban a los hombres y a los niños. Yo no sé en qué punto se empezó a poner a los indígenas como gente toda pacífica, que no dudo que los hubiesen pacíficos, pero no eran todos angelitos de Dios tampoco. Tasadar dice, hola a todos, que bien hemos conquistado Estados Unidos. Esto es historia, realmente es historia, porque están hablando de que, por ejemplo, California era un estado español. El vídeo que estamos viendo está hablando de que la mayoría de indígenas desaparecieron cuando desapareció el Imperio Español de California. ¿Vale? Sí, el tema es que los españoles y los indígenas no hubieran hecho nada. Si a Hernán Cortés no se le llegan a unir un montón de tribus indígenas que estaban allí siendo perseguidos por los aztecas para su sacrificio, no hubiera hecho nada, no hubiera podido invadir nada. Sí. No sé, a ver, yo sigo diciendo, vamos a ver, todo lo que fue el colonialismo, y hablo de colonialismo español, británico, francés y portugués, para mí fue aprovechar, es que tenemos muchos casos, aprovechar las grandes potencias,
la insuficiencia tecnológica de otras naciones. Y siempre me encanta el caso de Japón. Japón estaba cerrada sobre sí misma, de pronto procedieron a abrirse, y los británicos, muy listos, lo que hicieron fue inmiscuirse y llegar prácticamente con... Porque el colonialismo inglés fue más económico que físico, es decir, Japón que... se habría obligado por un barco militar estadounidense. Sí, aparte. Si no llega a ser por eso, se mantienen aislados ahí más tiempo. Pero como el colonialismo británico a través, o las Indias, el concepto de las Indias, todo lo que pasó en la India fue expoliada en cierta manera por los británicos. Sí, a ver, era más moralmente correcto, porque lo que hacían realmente les estaban cambiando sus bienes materiales a través de dinero para que ellos pudieran luego hacer sus cosas, que por ejemplo lo que hicieron los propios británicos, franceses y españoles en Latinoamérica, porque ya fue más una invasión que eso. No te voy a decir que no, pues para mí fue una invasión, es reclamar el territorio como nuestro. Mientras que el colonialismo británico fue más del rollo de no es nuestro territorio, es nuestro protectorado, está bajo nuestra influencia. Bueno, moralmente era mejor para los británicos. No te voy a decir que no. Para los británicos, pero para los indios Ya tampoco, los hindúes, que estamos hablando de la India, los hindúes, ahí hubo mucho conflicto también. Sí. Entonces, que eran pueblos con sus propias culturas, es decir, vamos a ver, los aztecas, vamos a coger el tipo de los aztecas, realmente no sé si son los aztecas, los incas o cuáles eran los que estaban realmente cuando llegaron el Imperio Español, no me acuerdo. Se dice que, bueno, que era un pueblo que era barbárico. Le cometían atrocidades. Sí, a ver, claro que cometían atrocidades, era su cultura. También se hacían esas barbaridades durante, yo qué sé, cuando Europa prácticamente estaba en pañales. ¿Qué quieres que te diga? A ver, Es justificar bajo... Adelante, Karim. Una de las razones por las que perdían tan fácil contra los españoles es que ellos no iban a matar, estaban acostumbrados a ir a capturar para sacrificar después a su dios. Uh-huh. Entonces todas sus armas y técnicas y tal estaban basadas en ir a capturar, no en ir a matar. Los españoles iban a matar. Sí. Pero la razón por la que estaban en ir a capturar es la cuestión que yo veo tétrica, vamos, porque lo que hacían después con esa gente que atrapaban... Sí, a ver, pues te digo, sigue siendo... Es como, por ejemplo, el revisionismo histórico. Ver con los ojos de día de hoy actitudes del pasado. Y un poco el vídeo va a ir por aquí, ya lo voy avisando. No está bien. Cada pueblo durante su propio periodo histórico tiene su propia cultura, sus propias normas morales. Y pueden variar mucho las actuales. Y de hecho entre pueblos van a variar. Entonces, ¿Ustedes han visto Apocalipto? Sí, por cierto, te recomiendo un vídeo de Miguel Delis sobre Apocalipto. Pone un poco a parir a... ¡Ay, Dios! Me deja el nombre. No, yo solo iba a decir que la tribu del protagonista sería una de esas tantas tribus que se unieron a los españoles porque estaban cansados de ser perseguidos por los otros. Te recomiendo un vídeo de Miguel Delis que hace una revisión histórica de eso. El Apocalipto es Mel Gibson, perdón. Se tomaron muchas licencias históricas al respecto. Sí, pero bueno, no tengo duda, porque al final en el cine lo que interesa es que se vea espectacular para que atraiga mucho. Sí. Eso te recomiendo Miguel Delis, es un buen canal de YouTube en el cual hacen muy bueno. De hecho, quizás traiga algún día algún vídeo de Miguel Delis, muy buenos. Y a lo que voy, cada cultura tiene sus propias normas morales. Eso está establecido, por ejemplo, en la actualidad en forma de leyes. Pueden parecerte mejores o peores, y siempre te da el mismo caso. Nosotros, leyes como por ejemplo las que puedan tener en Qatar, las consideraremos inmorales, ¿cierto? Sí. Ahora, la gente propia de Qatar, nuestras leyes les parecerán también inmorales. Así que, ojito con eso. Está claro de que sí, son bárbaros, y ese concepto de los bárbaros viene desde el Imperio Romano,
A ver, eso es como decir un poco el bien y el mal es un invento humano y Ujú. según cada cultura pues tiene establecido lo que es el bien y el mal en conceptos diferentes. Sí, es que es así. Es así. No te voy a engañar, cada cultura es distinta. Ahora, esto no significa que a día de hoy se tenga que permitir que, porque alguien, porque esto se aplica tanto a sociedades como a seres, a individuos. Cada uno tiene su propia moralidad. Ahora, hay unas normas sociales. Eso significa que si tú, bajo tu moralidad, tú cometes algún acto que va en contra de las normas sociales en el territorio establecido, por supuesto debe caer el peso de la ley sobre ti. Y sea la ley que sea. Porque tú, cuando tú vas a un territorio, debes aceptar las normas sociales, que están en forma de ley. Dejo eso Sí, claro, Que ¿vale? si no es por eso, esto sería la ley de la selva, el más Claro. fuerte es el que manda. No, ni siquiera eso. Si esto lo fuera así, Bueno, realmente... es eh, verdad, el más apto, porque puede ser que no sea el más fuerte, pero sea el que tenga la lengua más civilina y convenza mejor. Hablábamos, por ejemplo, en el momento de que esto no ocurre, lo comentábamos el lunes, por ejemplo, que es lo que ocurre, la corrupción entre el propio cuerpo jurídico, o sea, la propia policía. Son llevan más allá su poder del que deberían. ¿Por qué? Porque no tienen límites. Pero bueno, voy a poner el play. Llevamos mucho oh, rato hablando, ¿vale? Vamos para allá. Este trabajo del cine americano nos cuentan cómo los anglosajones van avanzando ante estos indígenas malvados que están queriendo cortarles la cabellera y destruyendo y nos encuentran con gente salvaje. Es no intentar ver la realidad. Ahí lo corto. Es que va muy relacionado con lo que estábamos hablando. Oye, ¿se han dado cuenta de una cosa? ¿El qué? Que en las películas del oeste, con todos los tiroteos que hay, nunca hay un caballo herido. Ya, bueno, eso es cierto. No, sí y que no hay, eran buenos sí actores. que hay, sí que hay. Ay, no me acuerdo cuál. Pero sí que hay unas cuantas en las que al final serían supuestamente el caballo caía. Pero herido no está. Pero bueno, muy relacionado con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Sí, a ver, me sorprende un poco cómo orienta la crítica porque es como decir, si el Papa hace una película sobre el catolicismo, ¿qué va a decir? Que el catolicismo en su época mató, torturó gente, no. Eso no es lo que va a querer transmitir. Ya. El que hace la película quiere transmitir sus propias ideas, su perspectiva del problema. Ujú. Luego cogeré. Ahora me he acordado de un par de películas, lo voy a meter. Dice trasladar que yo cada vez pienso más como Alonso de M, que somos bárbaros sobre las ruinas de una civilización superior. Lo que dije antes que lo escribí en el chat del directo, o sea, es que estamos repitiendo el final de la Roma Occidental. Sí. Tanto pedir libertades, derechos, mientras dejamos entrar a los bárbaros, lo pongo entre comillas, como se dejó en la Roma Occidental y al final Roma se fue a tomar viento fresco y se quedaron ahí esos bárbaros tomando su costumbre. Ojito una cosa con eso. Porque entonces podríamos decir que justamente lo que es el cristianismo fue invasora, fue precursora de la caída romana porque invadió directamente y eliminó las raíces culturales romanas. Ya que acuérdate No de que, tanto, porque ya lo mira sé, cómo Roma Oriental aguantó casi hasta la actualidad. sí, lo sé. Pero pues, a ver, a lo que me refiero es, ojito con ese argumento porque Roma ha tenido varias etapas y hay una justamente en la que prácticamente se consideró como religión mayoritaria, bueno, única religión el cristianismo. Y se puede Sí, considerar, sí, ¿no? A partir de ahí empieza la caída. No, a ver, no empezó la caída sí, fueron romana. necesarios. Fueron No, muchas pero cosas. es lo que te digo, en Roma Oriental también aceptó el cristianismo mayormente y ahí aguantaron casi hasta la actualidad. Sí, de hecho eso El es tema, fundar la otra diferencia iglesia. que yo le veo, la diferencia que yo le veo es que Roma Oriental era atacada constantemente y estaban siempre defendiéndose, Ujú. tipo Israel, y en el otro lado estaban acomodados. Sí, de Así hecho, cuando llegó a Tira también arrasó por donde quiso. sí. En fin, vamos a seguir viéndolo. ¿Vale? Pero sí, estoy contigo. En el sentido de...
fueron realmente es debilidad de los propios regentes las que provocaron esas invasiones, porque al fin y al cabo sí que eran invasiones, no eran asimilación, no era como por ejemplo los periodos de la Reconquista española, ¿vale? De la conquista, la Reconquista, que había muchos periodos en los que ambos pueblos convivían en paz y las culturas se intercambiaban. No, esos fueron invasiones, esos fueron llegar y quitar territorio, punto. Pongo play. Llegar hasta el oeste y conquistar con el ferrocarril y llevar por primera vez la civilización, y se ponen la medalla los anglosajones. Que me encanta cómo lo dice. Os dejo de comentar de esto. A ver, a mí me sorprende mucho el poco valor que se le da al avance, a la civilización. Yo puedo entender que los indígenas inclusive estuvieran felices. Eso. Y que si les agarraba apendicitis decían, el mal del costado, y le hacían una sangría y se moría igual sufriendo. Sí. Yo puedo entender que fuesen felices con ese tipo de vida. Pero vivir en la ignorancia, ser feliz por ignorante, no creo que pueda ser mejor en ningún aspecto que vivir en una civilización real, con medicina, con X. Y criticar que se haya ido por el avance porque habían tribus que querían oponerse a eso. También habían tribus que se oponían a otras tribus y tribus que mataban a otras tribus, lo mismo que habíamos dicho de los aztecas. O sea, las tribus no es que eran pacíficas entre ellas y vivían en armonía siendo felices en la ignorancia, que en ese caso yo diría, bueno, está bien si quieren vivir felices en la ignorancia, como es el caso de esta isla que es bastante agresiva, que siguen, que a cualquier persona que se le acerca los mismos indígenas los atacan, entonces no se puede, bueno. Si son solamente ellos y ellos están felices así, bueno, no hay problema ahí, pero me parece que sería mucho mejor para cualquiera vivir en una civilización que vivir en una de esas tribus. Un ejemplo claro, sencillo, una forma fácil de verlo. ¿Quién querría que su hijo, entregaría a su hijo recién nacido a una tribu para que se críe con los valores de la tribu y viva en esa tribu, en lugar de vivir en una civilización? Dependiendo de los valores de la civilización. Si es una civilización, imagínate, vamos, es que te voy a coger el mismo caso. En Península Ibérica, año 1011. Había 1016, creo que era realmente. Existía el reino de Navarra, el reino de Aragón, no me acuerdo exactamente los que habían, el reino de Castilla, etcétera. Tú cogerías, realmente se podrían considerarse que eran medio comparados con los árabes, los que eran los bárbaros, los que eran atrasados culturalmente, eran los cristianos. Sí. Los árabes precisamente nos volvieron a traer parte de ese conocimiento romano que perdimos aquí. Exacto. Entonces, los que estaban y España fue una puerta otra vez a esa cultura para Europa también, por esa misma razón. Ahora te leo, Tasadar. Déjame seguir con esto. Entonces, ahí los civilizados eran los árabes, ¿vale? ¿Tú estarías defendiendo entonces de que una persona cristiana dejara a su hijo a los árabes? En ese momento, o sea, en ese punto... A ver, lo que pasa es complicado, esto es tenía... muy jodida esta pregunta. Yo por anestesia es que soy capaz de entregar muchas cosas por anestesia. Ya lo sé. Es muy jodida esta pregunta. Pero La respuesta... Yo creo que lo haría, la verdad, pero creo que sería duro. Sí, El claro. tema es el pasaje de un lugar que es menos civilizado a uno que es más civilizado. Yo entiendo que es duro. Pero lo que me extraña muchas veces es que el lugar civilizado critica que se haya llevado civilización a un X territorio. Yo digo, esa gente que está en el lado civilizado, ¿querría que sus hijos pasen al lado no civilizado? O sea, los árabes en esa época querrían que pasen al cristianismo porque sean más felices. No, eso está claro que no. Leo Tasadar, ¿vale? Dice que justamente lo de la isla, que era fue un religioso a convencerles hace poco tiempo y que acabó muy mal. Sí. ¿Vale?
Sí, que vas a decir algo, Caimo. No, que yo sobre las civilizaciones americanas cuando llegaron los españoles, lo que creo es que ya eran civilizaciones que estaban decaídas, que en Sí. algún momento tuvieron su punto de esplendor, pero ya eso lo habían perdido hace mucho. Porque sí tenían conocimiento que no se explican cómo las tenían, pero tampoco, con lo que tenían en ese momento tampoco se explica, vamos. Así que para mí, esto ya es una percepción mía, son cosas anteriores de algún momento en el que tuvieron un punto álgido que se quedaron ahí a lo largo del tiempo después. Puede ser. De hecho, todas las civilizaciones se crean, llegan a su apogeo y es un apogeo, caen. De hecho, lo hablaba el otro día con unos amigos. Muy probablemente lo que estamos viviendo a día de hoy, que básicamente digamos que la gran civilización que está prosperando y prácticamente parece que domina el mundo, que es Estados Unidos, tiene que caer. ¿Quién va a sustituir? ¿Quién va a sustituir ese poder? ¿Quién va a llegar a ese agujero de poder? El tiempo lo dirá. Parece que puede ser China, pero no se sabe. De hecho, China está haciendo también bastante contrapeso. Es decir, ahora mismo digamos que el mundo se está repartiendo entre China y Estados Unidos. Pero esto en 100 años no tiene por qué ser así. Pero tengo No. esperanza a Cataluña. Bueno, oye. O Andorra. Andorra, Es líder verdad. mundial. Sí es verdad, pero la diferencia aún de lo que produce Estados Unidos para la población que tiene, para lo que produce China para la población que tiene, aún es muy notable la diferencia. Sí, eso está claro. En fin. Es eso. No es todo. No es oro todo lo que reluce, se suele decir. Y los imperios caen. Y es una muestra por parte de la historia. Luego también está mal el revisionismo histórico. Voy a ponerle play. Y todos los pueblos del oeste, que ya estaban evangelizados y fundados, desaparecen de la historia. Alguien va a tener la culpa de la desaparición de esas poblaciones y ese alguien no va a ser blanco protestante. Y si en ¿Qué? ¿Y ese alguien no va a ser blanco protestante? No entendía a qué se refería. Lo tiro para atrás, porque no quiero tirarlo para adelante. Es muy bueno la parte que viene ahora. Lo tiro para atrás. Deja, para que escuchemos un poco el contexto de todo esto. civilización y se ponen la medalla los anglosajones. Y todos los pueblos del oeste, que ya estaban evangelizados y fundados, desaparecen de la historia. Alguien va a tener la culpa de la desaparición de esas poblaciones y ese alguien no va a ser blanco protestante. Y si Acordemos que los blancos protestantes eran los británicos. ¿Vale? Yeah. Los españoles estaban bajo los reyes católicos. Sí, eran blancos cristianos. Sí, apostólicos. Cristianos, sí. No, a ver, cristianos no, perdón. Ay, no sé el ¿Católicos? nombre. Sí, son católicos. Sí, blancos católicos. Ponemos play a ver si nos sacan de dudas. ¿Qué quiso decir? Sí. Vale. Si en estos 150 y tantos años no ha sido posible recuperar la dignidad de estos grupos sociales que fueron sometidos a los campos y a las reservaciones, entonces el problema no es de la historia pasada. El problema es de la historia presente y de la historia... Primer problema, ¿cómo es esto de la dignidad que se tenía? ¿Qué dignidad tenían? Tiro para atrás un poquito. No ha sido posible. Espera. Desaparición de esas poblaciones y ese alguien no va a ser blanco protestante. Y si en estos 150 y tantos años no ha sido posible recuperar la dignidad de estos grupos sociales que fueron sometidos a los campos y a las reservaciones, entonces el problema no es de la historia pasada. Vale, lo dejo así. A ver, mi primer pregunta, o sea, la primera pregunta que me surge es ¿qué es lo que debería de pasar para restablecer la dignidad de estos grupos? No entiendo que los grupos indígenas que ya estaban, Ujú. que tenían religión y demás. Bueno, ¿Qué puede es lo que ser, debería de pasar? pueden ser muchas cosas. Puede ser que recuperen su territorio, que recuperen su autonomía, que recuperen su cultura, que recuperen sus raíces. ¿Se dan Claro. cuenta de lo curioso, la diferencia de Latinoamérica y
y eso en general, con Japón, que fue bombardeado con 2 bombas atómicas y en 60 años se ha hecho una potencia económica. Bueno, porque en Latinoamérica no hicieron suficientemente bien el trabajo. ¿Por qué? No, porque en un lado están constantemente exigiendo que se le pida una reparación por algo pasado, que ya nadie tenemos culpa tampoco porque lo que lo hicieron están muertos. O sea, ¿a quién quieres culpar? Y en Japón aceptaron su derrota y siguieron adelante. No se quedaron ahí estancados, odio a Estados Unidos. Bueno, O al Imperio Británico. Los mismos descendientes que están ahora en Latinoamérica y en Estados Unidos probablemente son los descendientes de las familias que invadieron. No, en España no están las familias de los conquistadores. Los conquistadores de España dejaron su descendencia en los países latinoamericanos a los que iban. Muy probablemente. A lo mejor algún alto cargo, bueno, pero la mayoría de la gente que iba hacia Latinoamérica, hacia Estados Unidos, era con boleto de ida. No sé a dónde esperan que lleguen esas críticas. Tasados dice que igual que Alemania, que tuvo 2 guerras mundiales. De hecho, el periodo entre guerras, con toda la crisis que se le vino a Alemania, explica por qué el fascismo tuvo tanto éxito. Y realmente fue un medio milagro. Si no llegan a adoptar esas medidas fascistas y a planificar la economía, nunca hubieran llegado donde estuvieran. Que está claro de que dentro del fascismo... Hasta que llegaron a 1938 y ya la deuda por el gasto militar le llegaba hasta el cogote y empezaron a invadir otros países. Sí, o sea, realmente asentaron... Pero es que Estados Unidos hizo lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial. Toda su economía se centró única y exclusivamente en la guerra. O sea, es que si no hubiera pasado la caída del Frente Este, la guerra hubiera sido de desgaste. Y realmente la carrera del Frente Este fue fácilmente porque no estaban preparados para el frío soviético, de uno de los inviernos más duros. Eso fue en el 42, 41, no me acuerdo. Entonces, bueno. Le dio el síndrome de Napoleón y cayó igual que Napoleón. Sí, exactamente igual. O sea, realmente lo que ganó la Segunda Guerra Mundial no fueron ni los soviéticos, ni los americanos, ni los británicos, ni los franceses. Lo que ganó fue el frío ruso. A ver, está bueno la parte en la que podés explicar la clase de historia una vez y después decís, bueno, y esto se repitió de nuevo con tal. Sí, pero... Ya tenés la misma estrategia. Sí. Vamos a acabar de verlo, quedan 17 segundos y a ver si pueden aclarar las dudas. Pero una cosita, voy a leer a Tasadas antes. España también tiene su mérito después de la República y la Guerra Civil. En unas décadas acabar con el hambre, paro y hogar para todos desde la miseria más absoluta, sí. Pero ¿qué es lo que tienen las economías planificadas? Y la única forma de tener habitualmente economías planificadas es cuando tienes un dictador en el poder que realmente se interesa. ¿Qué ocurre? ¿Es bueno tener un dictador en el poder? Tiene su parte buena y su parte negativa. Depende de cómo sea el dictador. Sí. Bueno, pero tiene la parte positiva de que hay una planificación a largo plazo. Esa es la parte que yo digo que es positiva, que incluso en la época de Roma existía también la figura del dictador, lo que estaba más limitada para la cuestión en crisis específica, sí. Y tanto tiempo y después lo quitaban. Pero existía esa figura, porque habían crisis donde interesaba que hubiera alguien que tuviera un plan a largo plazo para solucionarlo. No una tirita que al rato la herida fuera más grande. De hecho, lo que estás consiguiendo con la democracia actual es únicamente ver a un periodo de 4 años. Y además siempre 4 años, que justamente coincide con los periodos electorales. Planificar a más de 4 años no te interesa. A ver, no voy a hacer apologías de dictadores, pero si hablamos de política vamos a quitarnos los pelos de la lengua. Así de sencillo, ¿vale? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero no es el momento acá. Sigamos viendo el vídeo, ¿vale? Voy a tirarlo un poco para atrás, 5 segunditos. Ahí. Entonces el problema no es de la historia pasada. El problema es de la historia presente y de la historia que estamos construyendo, que no somos capaces de tomar lo que somos y construir algo mejor.
Entonces, distorsionar la historia con una historia mal contada genera todo eso que tenemos ahora. Pero eso no- Me encanta el final. Esto es de... Tenemos ahora. Esto es de... No me acuerdo. Esto es Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí, al menos tiene toda la pinta. Sí. A ver. Básicamente está diciendo que en los productos culturales, ¿vale? Como es por ejemplo el cine americano, lo que han hecho es se han basado en demonizar los pueblos indígenas para de esa manera quitarle la propia dignidad, y que a día de hoy estamos fallando como sociedad porque no somos capaces de reconstruirlos. Ese es el resumen. Es que creo que hay varios errores con esto. El primero es entender que lo que se da como publicidad, como relato de parte de un país, tiene que estar orientado a mostrar las dos caras o mostrar todas las perspectivas y que la gente decida. ¿Por qué? Ujú. Porque eso es presuponer que la gente va a tener un cierto nivel como para entender esas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas personas que puedas parar en España van a entender los aspectos positivos del fascismo o del nazismo? O van a entender cómo se sentían los nazis cuando pasaba X cosa. Realmente van a tener poca empatía. Ahora, la pregunta es, ¿queremos que los españoles tengan más empatía con cómo eran los nazis o no? Ahora, Tienen un que buscar- historiador, claro, un historiador sí tiene que entender por qué los nazis hicieron lo que hicieron, cuáles eran las motivaciones de fondo, qué motivaciones tenía la población para hacer caso, los políticos lo mismo y demás. O sea, en la población que va a votar y que es más influenciable, no te interesa dar el relato completo con un montón de información porque la gente no tiene interés en toda esa información. Entonces lo simplifican, aún buenos y malos. No, Bueno, es que esto es relato Ahí tienes cultural. razón. Sí, pero eso es propaganda. Y aquí yo no estoy diciendo que Ahí sea tienes propaganda. razón. La gente no tiene interés. Sí. Pero solo tendrían que buscar una foto de un alemán promedio en 1930 y mucha gente lo entendería porque estaban en los huesos literalmente. Sí. Pero es que, por eso te digo, eso es propaganda. Lo que estás diciendo justamente es propaganda. Y yo lo que estoy diciendo son relatos culturales. Hay una diferencia bastante clara. Un relato cultural, una película, ¿vale? Habitualmente trata temas de ficción. Bueno, pueden ser ficciones, pueden ser históricas, pero siempre hay una visión, ¿vale? Entonces, cuando tú estableces un relato cultural, le das ciertas licencias al artista, porque es una obra artística. Entonces no tiene por qué ser fiel a la realidad. Lo que no puedes es juzgar hechos pasados únicamente por sus relatos culturales. claro. A ver, yo creo que un poco lo que ocurrió también con esto es lo mismo que con las zanahorias y que mejoren la vista. En el momento, o sea, momento hablando del pasado, Uh-huh. había menos espacio para que se pudiese negociar qué tan buenos eran los indígenas y no porque, a ver, a modo resumen, si dicen, no, pero es que los indígenas entran a sacrificar personas de los que estamos tratando de mejorar esto, Uh-huh. porque creen que eso va a traer la lluvia. Y bueno, hay que entender, es lo que ellos quieren. No podés hacer eso porque te están atacando, estás en un conflicto. No podés humanizarlos porque si no los soldados que vos Sí. tenés no pueden llegar a dudar y pueden llegar a morir por eso y podés perder por eso. Entonces, que se haya sido tan duro en ese momento puede haber quedado como ese envión, esa historia. Uh-huh. Ahora, desglosarlo diciendo que los indígenas eran buenos, parece abusarse un poco. A ver, lo hemos dicho antes con la película de Apocalipto. Un ejemplo bastante claro. Yo he dicho que tiene muchas inconsistencias históricas. Y es cierto y está demostrado, ¿vale? Utilizan una visión sesgada de lo que era la cultura azteca. Porque dudo mucho de que básicamente se cubriera el suelo con cráneos humanos. ¿Vale? De hecho, historiadores dicen que no es cierto así. Entonces, lo que no puedes hacer es
juzgar la historia por un relato cultural, por una obra que tiene un autor. Es muy distinto si hubiera sido un documental. Y el documental está basado en hechos concretos e intenta no dar un relato. Por eso se hace tanta distinción entre lo que es realmente la historia, lo que hace una labor de un historiador o lo que hace un relato cultural. Es decir, Claro. hay películas que son basadas en hechos históricos, lo que el viento se llevó, por dar un ejemplo, pero no tienen por qué dar un relato. Y voy a poner justamente un par de películas, una seguro que os sonará y la otra no creo que suene tanto. Son justamente de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado tenemos esta, a ver si os suena. Banderas de nuestros padres. Dirección Clint Eastwood. ¿Os suena la película, verdad? No, pero a mí me pasa mucho que por el título no, y después a lo mejor la estoy viendo y digo, sí, esta ya la vi. Película de corte estadounidense en el cual directamente dicen cómo se plantó esa foto de la bandera en la isla de Iwo Jima. ¿De acuerdo? Es decir, es una visión norteamericana de la batalla de Iwo Jima. Lo curioso de esta película es que al mismo tiempo que se estaba rodando esta película, en Estados Unidos se estaba rodando otra película, la cual, como podrás imaginar, no es justamente de la visión de... O sea, se estaba rodando otra película, la cual no era la visión norteamericana. Y esta es la película de Cartas desde Iwo Jima. Mirad quién es el director. Esto me parece brutal. El Clint Eastwood rodó dos películas al mismo tiempo. Una del mismo suceso histórico visto desde los estadounidenses y otra del mismo periodo histórico vista desde los japoneses. ¿Cuál tuvo más éxito en taquilla? Pues bueno, supuestamente dicen que la puntuación de Cartas de Iwo Jima es más alta, pero el que tuvo más éxito en taquilla fue realmente Banderas de nuestros padres. Os recomiendo las dos películas. Si os gusta el cine bélico, os recomiendo las dos. La de Cartas de Iwo Jima es muy dura, y os lo voy avisando, ¿vale? Y os dejo hablar. Esto es relato cultural. Y aparte creo que un hecho bastante curioso y que no mucha gente conoce. De por qué estas dos películas salieron en el mismo año, etcétera, etcétera. Es que, a ver, un poco mi opinión está relacionada con este tema de que no creo que haya que irse a los extremismos. Yo creo que los indígenas tenían sus motivos para pelear y defendían lo que ellos creían correcto. Ahora, que los ingleses o los españoles hayan sido más fuertes y hayan pasado por encima de ellos, no es más que lo que ellos hacían con otras tribus indígenas. Entonces, verlo desde ahora y decir, pero nosotros no conquistamos otros países ahora. Bueno, Rusia, nada, pero no hacemos esas cosas ahora. Me parece exigir mucho para un revisionismo de una época de la cual ya no queda ni siquiera gente viva. Porque no es que hay personas a las que les puedo reclamar esos problemas. Y reclamar ahora, o sea, yo estaría contento si alguien quiere devolverme parte del oro de los latinoamericanos, yo lo acepto. Pero... Tienes que esperar a que nos lo devuelva Moscú primero. Exacto. Sí, que eso... Lamentablemente me bloquearon antes de que pueda responder eso porque discutí con un chico que era gitano y me decía, pisas las calles que hicieron mis abuelos, y me bloqueó. Y yo quería responder sí, pero lo hicieron con el oro de mis abuelos y no pude. Bueno, nada. Es una realidad que evaluar un conflicto pasado con... ni siquiera con la ideología de las personas que estaban siendo atacadas o con la ideología de los que atacaban, sino con la de ahora. Es una tontería, es como, no sé, como decir que ¿por qué los japoneses o por qué pasó lo de lo de Chernobyl si ya saben las medidas de seguridad que tienen que tener las plantas? Y sí, bueno, pero tenía que pasar en algún momento y bueno, gracias a que pasó,
es que ahora entendemos por qué hay que ser cuidadosos con esas cosas. Y bueno, De hecho existían, ya se sabía peligro anteriormente, lo que pasa es que con la regulación no... Digamos que la Unión Soviética no estaba sometida a la regulación europea. claro. Bueno, y en algún momento eso tenía que traer un problema. Dice Tasadarf, antes de que dejarte a ti, a Caimo, que dice que no tiene claro cuánto oro fue Moscú y cuánto se quedaron los socialistas comunistas españoles que se fueron al exilio. A ver... Bueno... No voy a opinar, o sea, del oro de Moscú realmente no lo tengo. Siempre se ha hablado mucho de oro de Moscú, pero nunca lo he tenido muy claro realmente. Te dejo a Caimo. No sé muy bien qué decir tampoco. Pues nada, A déjalo. ver, al final la historia lo que tiene es que la escribe siempre una parte y suele ser la que gana. Aunque aquí en España ahora está pasando que los que perdieron la están reescribiendo. Sí, pero eso va a pasar Pero siempre. no sé. Es revisionismo Entonces eso. histórico, es que es... Por ejemplo, todos nos acordamos y nos escandalizamos con los nazis, pero los japoneses fueron mucho peores y poco se habla de eso. Mm. En la misma época, precisamente. Y no dejar cicatrizar las heridas del pasado realmente es que yo sigo sorprendiéndome que a día de hoy en España sigan existiendo carlistas. Es un ejemplo muy claro. Y ser un carlista, y me quiero algún día explicar por qué consideran de que deberían de seguir siendo carlistas, adelante, no tengo ningún problema. Pero me sigue sorprendiendo. Es un hecho histórico. O sea, no... Más allá, sí, ha afectado a todo lo que es la línea de sucesión de la corona española, etcétera, etcétera, pero... ¿Qué vas a conseguir a día de hoy? No. Esa es mi opinión. Lo de los carlistas va para rato. Tiro, lo mismo no sabe por dónde va la historia. Es que sí, realmente no, obviamente, pero es que es una discusión que se puede profundizar mucho este Ujú. tema Sí. y que el problema que siento, o el problema que veo es que dicen, los simplifican mucho y se ponen como los buenos. En realidad deberíamos simplificarlo mucho y ser nosotros los buenos. Sí. Es que la historia no va de buenos y malos, ¿eh? Sí, no sé, eso me molesta un poco, el decir, el estar buscando quién es el bueno y quién es el malo, como si solamente hubiese un blanco y negro. No. Eso se hace en los productos culturales. Porque están basados en la estructura, que es un poco lo que quería decir anteriormente. Vamos a cerrar este tema. Y os recomiendo las dos películas, ¿eh? Cartas de Kojima y Banderas de nuestros padres.